Egun on guztioi. Gida honen aurkezpenarekin oso urrats garrantzitsua ematen dugu genero indarkeriaren aurkako borrokan. Nirekin batera, Izaskun Landaida Emakundeko zuzendaria, Juanjo Aurrekoetxea Osasun Publikoko zuzendaria eta Maite Paino Osakidetzako zerbitzu burua daude. La violencia contra las mujeres es, sin duda, uno de los principales y más graves problemas de salud pública a escala mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 1 de cada 3 mujeres en algún momento de su vida han sufrido violencia física, sexual o ambas, por parte de su pareja o por terceros. La Organización Mundial de la Salud advierte de que este tipo de violencia puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual o reproductiva de las mujeres. Está dejando víctimas mortales y mucho padecimiento. En Euskadi, 3 mujeres fueron asesinadas el pasado año. Además, se interpusieron más de 5.500 denuncias. Por ello, nuestra voluntad y obligación como Administración Pública es poner en manos de las y los profesionales de Osakidetza los medios necesarios para lograr la prevención, el diagnóstico y la atención de los casos detectados. Y este es precisamente el propósito al que quiere contribuir este documento, que será distribuido y publicitado entre el personal sanitario. Quiero comenzar reconociendo el trabajo de todos los que han participado en la elaboración de esta guía, pero también a quienes con su profesionalidad, implicación y compromiso cada día demuestran cómo es posible implicarse y hacer frente a esta lacra social. El sistema sanitario tiene un papel fundamental en la prevención y actuación frente a este tipo de violencia. Las mujeres que han sufrido violencia de género o agresión sexual habitualmente son atendidas en los centros de salud, en las urgencias hospitalarias o en otros ámbitos sanitarios. De hecho, es probable que el personal de salud del sistema sanitario sea el primero al que recurran las mujeres que sufren actos de violencia. Ellas mismas han indicado que es el personal de salud en quien más confiarían en caso de padecer una situación así. Por ello, se necesita una respuesta de apoyo de primera línea para abordar estos casos. Durante el año 2018, Osakidetza detectó un total de 944 casos de violencia de género a través de su red de atención primaria, los servicios hospitalarios de urgencia y otras unidades asistenciales. Este dato supone un incremento del 10% respecto al año anterior. Este aumento no significa que haya necesariamente más casos de violencia de género, sino probablemente indica una mayor concienciación por parte de las mujeres afectadas, lo que les ayuda a manifestárselo a los profesionales en los que confían. Y adicionalmente, de forma complementaria, este aumento de casos identificados señala que las y los profesionales sanitarios están más implicados en su papel fundamental a la hora de detectar casos. Hay que seguir trabajando en la prevención, la detección precoz, en la cooperación interinstitucional, en la formación de todos los sectores implicados y en la sensibilidad de la ciudadanía. La prevención, la detección precoz, el apoyo a las propias víctimas y también a las personas de su entorno que puedan verse afectadas deben ser, sin duda, nuestros objetivos prioritarios y en ello es en lo que trabajan los profesionales de Osakidetza. Así lo entiende también el Departamento de Salud del Gobierno vasco, que tiene entre sus prioridades implementar dentro de Osakidetza mecanismos de detección, el fomento de la cultura de la igualdad y la lucha contra la discriminación de género. Un compromiso que Osakidetza articula a través de la actualización de sus protocolos mediante la formación de profesionales y, por supuesto, dando respuesta a las necesidades para poder detectar cualquier expresión de violencia de esta naturaleza. Osasun sistemaren zeregina funtsezkoa da. Horrelako indarkeriak prebenitzeko eta horien aurrean jokatzeko. Osasun zentroak dira normalean emakume horientzako sarrerako atea.
Gainera, konfiantza osoa dute osasun langileengan. En esta línea de actuación que la sanidad pública vasca viene desarrollando, se enmarca precisamente esta guía que hoy presentamos y que actualiza la publicada en el año 2008. Una guía que está dirigida a las y los profesionales de la salud por y para los propios profesionales. Esta guía proporciona pautas de actuación para prevenir, identificar y abordar situaciones de riesgo o de violencia de género, así como agresiones sexuales. Esta guía, que hoy les presento, tiene, por lo tanto, el objetivo de implicar al personal de salud en la prevención y detección precoz y ofrecer, asimismo, unos criterios de intervención que permitan dar una atención integrada y de calidad a las mujeres que sufren esta lacra, a ellas y también a sus hijas e hijos. Gaur, aurkezten dugun gida honek, hortaz, osasun langileak inplikatu nahi ditu genero indarkeriaren prebentzioan. Era berean, egoeren arabera, jokatzeko jarraibideak eskaintzen ditu. Bi gida mota izango ditu. Bata osoa eta bestea motzagoa eta azkarragoa. Las guías están a disposición de todas y todos los profesionales de Osakidetza. Incluye pautas de actuación en función de los distintos contextos asistenciales. Ya vayan a ser atendidas estas mujeres en prevención primaria, en su ámbito domiciliario, en urgencias, hospitalización o en centros de la red de salud mental. Quiero mencionar aspectos que me han parecido destacables sobre esta guía. Por una parte, que se pone a disposición de los y las profesionales materializándose en dos formatos. Una versión más larga y completa, con un enfoque global en la que, adicional a las pautas generales, se recogen conceptos como el ciclo de la violencia, datos epidemiológicos, el abordaje de los casos en los que haya hijos e hijas implicados, resalta también aspectos éticos, los mecanismos de coordinación con los recursos sociosanitarios e incluso un glosario de términos, entre otros aspectos. También se presenta con un formato de guía rápida, que es la que puedo mostrarles hoy aquí. Versión de 36 páginas, que permite una consulta ágil de la actuación a llevar a cabo y una respuesta sencilla de identificar. Esta versión, eminentemente práctica, está compuesta por algoritmos y árboles de decisión, lo que facilita la toma de decisiones. Combina la accesibilidad para el profesional y la atención lo más eficaz posible a las mujeres que sufren esta violencia y a sus hijos e hijas. Así, en las guías se establecen 3 niveles de actuación en el sistema sanitario. El primer nivel de actuación, la prevención primaria, identificando los condicionantes que lo facilitan y las situaciones de riesgo. La prevención secundaria, que implica la detección precoz, y este es un segundo nivel. El tercer nivel de actuación es ya la prevención terciaria, una vez que el caso, la situación, se ha producido, es detectado y estableciendo las actuaciones que minimizan las consecuencias de la violencia en esa mujer y su entorno. La prioridad que se aprecia en toda la guía es que la mujer se sienta protegida y acompañada y darle las herramientas necesarias para que sea consciente de la situación y tome las decisiones necesarias para poder cambiarla. Es decir, el sistema sanitario debe trabajar en el empoderamiento de la mujer, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Otra de las cuestiones que destacaría de la guía es que contiene un anexo con recursos y teléfonos, es decir, contactos de interés que pueden ser de utilidad para los y las profesionales, pero también les sirve para dar información que puedan proporcionar a estas mujeres. La aplicación de la guía de actuación va de la mano de un plan de formación para profesionales de Osakidetza. Se prevé que en este año 2019
participen un total de 1.194 personas en los diferentes programas formativos, que abordan aspectos como la elaboración del parte de lesiones, aspectos éticos, la violencia de género asociada a la interculturalidad, la mutilación genital femenina y otros. Aldi berean, Osakidetzako langileentzat genero indarkeriaren inguruko prestakuntza ematen jarraitzen dugu. Aurten, 1000 pertsonak baino gehiagok hartuko dute parte hainbat programatan. Ikusten duzuen bezala, pandemia hori errotik kentzeko urratsak egiten jarraitzen dugu. Como pueden ver, con esta guía damos un paso más en la erradicación de esta pandemia que es la violencia de género, el fomento de la cultura de la igualdad y la lucha contra la discriminación de género. Quiero agradecer la extraordinaria labor que ha llevado a cabo el grupo de trabajo que ha participado en su elaboración, formado por profesionales de Osakidetza y del Departamento de Salud. Algunos están aquí presentes. Gracias, eskerrik asko, zure lanagatik. También han participado instituciones externas como Emakunde, también de las universidades y de entidades locales. También, y muy especialmente, quiero transmitir la felicitación y gratitud a todo el personal de Osakidetza, no solo por su profesionalidad, sino también por la implicación y compromiso que día a día han mostrado y siguen mostrando para hacer frente a esta realidad, que lamentablemente sigue siendo hoy presente en nuestro ámbito, que es la violencia contra las mujeres. Esta guía, este trabajo de todos, es un paso adelante contra la violencia de género, muestra del compromiso del conjunto de la sociedad vasca. Eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburu. Egun on, eskerrik asko naino hurbiltzeagatik. Sorionak lehenik eta behin osasun sailari eta Osakidetzari pausu berri hau ematearren emakumeen kontrako indarkeriaren prebentzioan. Gaur aurkezten den gida hau ez da material isolatu bat, ez da ezerezetik sortzen. Jaurlaritzak eta kasu honetan osasun sailatik emakumeen kontrako indarkeriaren prebentziorako euren profesionalen prestakuntzaren aldeko apustuaren barruan ulertu behar da. Osakidetzak duen lan ildo baten barruan kokatzen da, zeinean protokoloak landu diren, prestakuntza plan bat egin den, Nazio Batuetako zenbait erakundekin batera emakumeak artatzeko kalitate estandar batzuk ezartzeko programaren barruan parte hartu duten osasun arloko profesionalek eta abar. Apustu bat dago honen atzean, prestakuntzaren aldeko apustua. Emakundetik askotan azpimarratzen dugu profesionalen prestakuntzaren garrantzia, oso ondo ulertu behar da emakumeen kontrako indarkeria zer den, indarkeria sufritu duen emakume bat artatzeko edota indarkeria kasuak detektatzeko. Gida honek jarraibide batzuk eskaintzen dizkie profesionalei eta jarrera aktibo bat eskatzen die indarkeria kasuak detektatu ahal izateko. La formación del profesional que atiende a las mujeres que enfrentan violencia es un compromiso fundamental para avanzar en la detección temprana y en la prevención, así como en la mejor atención. Formación que desde una perspectiva feminista tiene que sentar las bases para apoyar a las mujeres en su camino de reparación y empoderamiento, tal y como ha dicho la consejera. Hoy, con la presentación de esta guía, el Departamento de Salud y Osakidetza dan un paso más en su compromiso con la prevención de la violencia contra las mujeres y con la mejora de la atención a las mujeres víctimas de violencia machista. Esta guía que se presenta hoy es fruto de un largo trabajo previo y se enmarca en un contexto más amplio en el que se han elaborado protocolos, se ha elaborado un plan de formación para profesionales o se ha participado, entre otros, en el Programa de Naciones Unidas sobre servicios esenciales para mujeres y niñas víctimas de la violencia, que ha permitido reflexionar y avanzar en la mejora de la atención a las mujeres e hijas e hijos víctimas de la violencia en nuestra comunidad. Esta guía, como decía la consejera, proporciona a las y a los profesionales de la salud
pautas de atención para prevenir, identificar y abordar situaciones de violencia de género y de agresiones sexuales. Sin duda, es una herramienta más en la apuesta por la formación. La formación de las y los profesionales que atienden a víctimas de violencia contra las mujeres es fundamental, lo decimos siempre, y es fundamental que se haga desde una perspectiva que apueste por el empoderamiento de las mujeres y sobre un marco conceptual compartido. Vuelvo a agradecer al Departamento, a todas las personas responsables de Osakidetza, a todas las personas que han participado en la elaboración de la guía, su implicación en este desafío que nos interpela, entiendo, a todas las personas, a todas las instituciones y a toda la sociedad. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, creo que la guía es de gran interés, va a ser de gran ayuda, como hemos mencionado ambas, así que no sé si quieren ustedes realizar